Feliz día, feliz sábado para cada uno de ustedes. Antes de comenzar me gustaría que podamos hacer una oración todos juntos pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe una vez más. Querido Padre, te quiero dar gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados y por permitirnos llegar aquí, a tu casa de oración. Ahora quisiéramos pedirte de una forma muy especial que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros en este lugar, pero sobre todo que pueda hablarnos a nuestro corazón. Que sea tu palabra que sea predicada hoy en la mañana. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy día se llama Prepara el terreno. Y me gustaría contarle una historia que pasó hace muchos años en una pequeña ciudad en Estados Unidos. La historia cuenta que durante muchos meses no había llovido. Durante muchos meses no había caído ni una sola gota de agua. Y el pueblo este era un pueblo de agricultores. Y en esa pequeña ciudad había 2 agricultores. El resto eran familias que vivían ahí en la misma ciudad. Los agricultores desesperados se dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo hace que no llueve? Vamos a estar arruinados, completamente arruinados. Entonces decidieron, los 2 con el pueblo, ponerse a orar. Ponerse a ayunar y orar, pidiéndole a Dios que mande la lluvia. Permítanme que les haga una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hicieron bien o mal en pedir que llueva? Bien. ¿Alguno está por el mal? ¿Qué tiene que ver Dios con la lluvia? ¿No? El agua se condensa, sube, se hacen las nubes. ¿Se acuerdan? Clase de biología. No es biología, eso era otra cosa. Ciencias naturales. Cuando se condensa el agua, las nubes con el viento se chocan y caen en forma de lluvia. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Y bueno, yo me estuve buscando un poquito, pero la Biblia parece ser que sí, que dice que los agricultores hicieron bien. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. En el campo a cada uno. ¿Se dan cuenta cómo estos 2 agricultores habían hecho bien? Se pusieron a orar para pedir a Dios que caiga lluvia. Pero la historia no termina ahí. La historia cuenta que uno de los agricultores se quedó en su casa, orando, ayunando y pidiendo a Dios que mandara la lluvia. El otro agricultor, después de haber orado, después de haber ayunado, en lugar de quedarse orando y ayunando, dice que salió y preparó el terreno. La lluvia cayó, pero de los 2 agricultores había solamente uno que se había preparado para recibir la lluvia. Y a mí esto me hace pensar porque, ¿qué podríamos aprender de esta linda historia? Bueno, yo creo que es linda, pero ¿qué podríamos aprender? Me gustaría escucharlos. ¿Qué podríamos aprender de que cuando pedimos a Dios, Él nos envía lo que necesitamos? ¿Usar el sentido común? ¿Que hay que prepararse? ¿Qué otra cosa? ¿Hay que hacer nuestra parte? ¿Hay que tener fe? ¿Paciencia? Amigos, hay que aceptar sobre todas las cosas que yo no puedo controlar todo. Y que no soy yo que voy a decidir si llueve o no llueve. Eso no depende de mí. Y como dijeron algunos, usar el sentido común, hacer mi parte quiere decir que yo tengo que ir a preparar el terreno. Hay cosas en mi vida que yo nunca voy a poder resolver. Hay problemas en la vida que van a ser difíciles de sobremontar. Pero yo tengo que hacer mi parte, orando con el Señor y yo trabajando en paralelo. Preparar el terreno es lo que me gustaría hablar hoy. Preparar el terreno para recibir la lluvia de Dios. Ahora, ¿qué sería eso? Fíjense en lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Les voy a explicar lo que quiere decir esto.
El pueblo de Israel era un pueblo que practicaba la agricultura, es decir, que tenían que cosechar, que tenían que sembrar y luego cosechar. Y para eso había dos periodos bien distintos. La lluvia tardía era la lluvia que caía después de haber sembrado, y la lluvia temprana era la que caía para preparar el terreno. Ahora, en la interpretación bíblica, los apóstoles entienden que la lluvia que iba a caer era Cristo Jesús. Esa era la lluvia que tenía que venir a alimentar el pueblo. Fíjense en lo que dice Joel capítulo 2, versículo 23. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hay una segunda interpretación de este versículo. La lluvia temprana fue la que cayó. ¿Tienen alguna idea? Fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es decir, con los discípulos. Luego de que Cristo subiera, como lo que celebramos el jueves, la ascensión de Cristo al cielo, luego de este momento va a haber el derramamiento del Espíritu Santo. La cosa es que luego de esta primera lluvia, la primera lluvia, iba a caer la lluvia tardía. ¿La lluvia tardía para qué momento de la historia es? Para nuestro momento, para los tiempos postreros, para los tiempos del fin. Es en ese momento que tenía que caer la lluvia tardía. Ahora, yo me digo, qué bueno sería que nosotros como iglesia, como la Iglesia Hispana de Ginebra, podamos recibir la lluvia tardía. En otras palabras, podamos recibir el Espíritu Santo. En la profecía, la lluvia tardía representa el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Ahora, yo me digo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer como cristiano para poder recibir el Santo Espíritu? Me gustaría leerles un pasaje que se encuentra en una de las revistas en 1896 escritas por Ellen White. El gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido, que sepa con experiencia lo que significa ser colaboradores conjuntamente de Dios. Es decir, si nosotros como pueblo no entendemos lo que quiere decir trabajar con Dios, el Espíritu Santo no viene. Ahora, permítanme que lo ilustre de otra manera. El agricultor que estuvo orando, ayunando, pidiendo que la lluvia caiga, Dios mandó la lluvia. De hecho, Jesucristo dice, el sol sale para buenos y para malos. La lluvia cae para justo y para injusto. Yo no puedo hacer nada para que la lluvia caiga, pero yo sí que puedo hacer mi parte. Es decir, Dios va a resolver las cosas como Él las tiene que resolver. Es todopoderoso, si creó la tierra y los cielos en 7 días, puede hacer llover cuando Él tenga ganas, ¿sí o no? Ahora, la cosa es qué es lo que yo hago para prepararme. Porque el Espíritu Santo vendrá solamente, mis amigos, si yo trabajo conjuntamente con Dios. Hace algunos años atrás conocí a una persona, un cristiano de todo corazón. Él se pasaba el día leyendo la Biblia, estaba en el chômage, o sea, no tenía trabajo, como dicen los españoles, estaba en el paro. Y este hombre pasaba el día leyendo la Biblia y orando. Y entonces cuando él venía y nos hablaba de reforma espiritual, y me decía, Leo, tenemos que cambiar. Ok. Y se pasaba el día leyendo la Biblia y orando. Y un día, escuchando la radio, estaba esta canción muy conocida de Ricardo Arjona que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. Y en esa canción, en un momento dice, Arjona, dice, hermano, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Y entonces me cayó la ficha. Este hermano que estaba ahí culpabilizándome todo el día, que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar, porque si no el Espíritu Santo no va a venir.
dije, ¿de qué sirve que me pase el día entero leyendo la Biblia? Que me pase el día entero orando si yo no puedo practicar lo que ahí está escrito, si yo no puedo estar atento a lo que los otros van a hacer. Para que el derramamiento del Espíritu Santo venga, tenemos que aprender a trabajar conjuntamente con Dios. Permítame que le siga leyendo lo que dice. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Dios, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu Santo sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja, otra vez, conjuntamente con Dios. Dios no puede derramar su Espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma notoria. Cuando prevalece el Espíritu que, si se lo traduje en otras palabras, construiría a la respuesta de Caín. ¿Soy yo guardián de mi hermano? Fíjense en la segunda parte. ¿Qué tengo que hacer yo para preparar el terreno? Primero, trabajar conjuntamente con Dios. Y segundo, trabajar conjuntamente con mi hermano. Si hay alguien aquí en la iglesia que se siente mal, que no está a gusto, y en la primera de cambio, como pastor, le digo, mira, ¿no te gusta? Vete. Hay algo que está mal. Si eso lo hago después de haber hablado con él, después de ir a buscar los ancianos y hablar con el hermano, si eso lo hago después de que todo se trató de hablar con este hermano, Jesús dice, bueno, entonces sí lo tendrás por impuro. Pero la primera cosa que yo tengo que hacer es dejar de mirar mi propio ombligo e ir a ver qué es lo que mi hermano necesita. ¿Cuándo les dije que fue la lluvia temprana? ¿Cuándo el Espíritu Santo fue derramado por primera vez? En el Pentecostés. Me gustaría que lean conmigo lo que dice este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lucas escribe, pero recibiréis poder, y este Jesucristo que está hablando según Lucas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo Jesús comienza el ministerio de los discípulos diciéndole, todavía no hagan nada. No se pongan a trabajar hasta que el Espíritu Santo no venga. Pero les quiero hacer remarcar algo. ¿Alguno me podría leer lo que dice el versículo 5 y 6? Yo no lo tengo aquí. ¿Alguien puede leer? Hechos capítulo 1, versículos 5 y 6. Sí, por favor, Cecilia. Hasta ahí está bien, Ceci, gracias. Entonces ustedes recibieron el bautismo de Juan, pero ahora recibiréis el bautismo de... Tema que nos choque y nos moleste en la iglesia adventista, bautismo del Espíritu Santo. Algún día de esto les predico sobre eso. Pero miren, Jesucristo, ¿quién está listo a contradecir lo que dice Jesús? Jesús, él mismo, le dice a sus discípulos, a esos discípulos que él le había dado autoridad para curar, para sanar, para sacar y expulsar demonios. A estos mismos, a los discípulos, le dice, esperen, ustedes todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Texto complicado de explicar, no lo vamos a hacer hoy, pero les prometo que dentro de poco predico sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si he recibido o no el bautismo del Espíritu? Pero lo que me interesa aquí y en este momento es que los discípulos saben que para poder ser testigos en Ginebra, en América del Sur y hasta las extremidades de la tierra, tenían que recibir el Espíritu Santo. Y miren lo que nos dice el capítulo 1, versículo 14 del libro de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban unidos, trabajando conjuntamente con Dios. Segundo,
trabajando conmigo mismo, viendo las cosas que tengo que modificar en mi vida para poder recibir el Espíritu de Dios. Yo no sé si alguna vez le he contado, pero creo que sí, que seguido interpretamos que el Espíritu Santo cuando viene solamente o para darnos dones o para hacernos trabajar en esto, pero el primer rol del Espíritu Santo, según Juan, es convencernos de pecado, justicia y juicio. Y yo les había comentado en alguna ocasión, si yo tengo algo contra mi hermano y después vengo acá el sábado a la mañana y me pongo a orar y le digo, Señor, ahora sí manda tu Espíritu Santo para que pueda tocar el corazón de lo que van a escuchar. Pero yo todavía no me arrepentí de haber pedido perdón a mi hermano, o a mi hermana, o a mi esposa, o a mi hija. ¿Será que el Espíritu Santo vendrá? Porque el primer rol del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Y saben que les acabo de decir con mi hija. Mi hija tiene 1 año y 5 meses. Y ustedes me podrán decir, pero Leo, ¿de qué le vas a pedir perdón a tu hija? ¿En qué habrás cometido pecado? Hay veces que soy impaciente con mi propia hija. Hay veces que me cuesta escucharla. Bueno, escucharla no porque todavía no habla. Pero que me cuesta estar ahí. Y mi esposa que me dice con esto de Montessori y no sé qué más, que no le tengo que decir que no la tengo que retar, que la tengo que explicar. Hay veces que pierdo la paciencia y tengo ganas de agarrarla así, vení para allá, ¡pum! Después me arrepiento. ¿Pero me tengo que arrepentir solamente? ¿O también merece que yo le diga, hijita, te pide perdón papá porque no tiene que hacer? A pesar de que tenga 1 año y 5 meses. Claro que sí que tengo que pedir perdón. Para que el Espíritu Santo venga, yo tengo que limpiar, tengo que preparar el terreno. Tengo que trabajar conjuntamente con Dios y tengo que estar unidos con mis hermanos. De hecho, Jesús lo dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo están las familias, amigos? No me van a decir que siempre está unida, que nunca pasa nada, que nadie se pelea por saber quién tiene el control remoto. Bueno, es verdad que ahora existen las tablets, las computadoras, pero en mi época la guerra era saber quién agarraba el control remoto primero, porque el que tenía el control remoto ese obedecía, ese era el que mandaba. Si yo quería mirar esto, lo miramos porque yo tengo el control. En sus casas no era así, ¿no? El que tenía el control. Si habrá habido peleas en casa por un control remoto, el poder del control remoto, decía yo. Miren el videíto que me gusta tanto que les quiero mostrar. It's smarter to travel in groups. Es inteligente. Momento recreativo para los niños, porque los niños también hacen parte de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Ellos también tienen que hacer parte de la vida de iglesia. Pero así sea que sea momento para los niños, para los adultos también, ¿no es cierto? La unión hace la fuerza. Cuanto más trabajemos en equipo, más vamos a hacer delante del enemigo. El enemigo, y lo hemos estudiado hace algunos sábados atrás, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Mientras más estemos, mientras mejor nos entendamos entre nosotros, más difícil va a ser
que el enemigo nos destruya. Ahora, mientras más división haya, mientras más peleas haya en la familia, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, más vulnerables somos a que el enemigo ataque. Es inteligente trabajar juntos. Pablo dice, si por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Fíjense, parece que está suplicando el pobre Pablo a la iglesia de Filipenses. Miren lo que dice. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuánto más podríamos estar preparados, mis amigos, para recibir el Espíritu Santo si todos trabajáramos juntos, con un mismo amor, con un mismo sentir, unánimes? Unánimes no quiere decir que siempre tengo que pensar lo mismo que dice el otro. De hecho, con mi esposa seguido no pensamos igual. Y sin embargo, estamos juntos. ¿Por qué? Porque hay un diálogo, porque comunicamos. Como siempre les digo, a mí me gusta ilustrar de una forma de testimonio cómo funciona lo que les acabo de predicar, cómo preparar el terreno, cómo yo tengo que hacer mi parte y Dios la suya. Yo no puedo hacer lo imposible, es Dios que puede hacerlo, pero yo sí que puedo hacer las cosas posibles. Les quiero contar una experiencia que me pasó el año pasado durante el verano cuando estábamos en Misión Caleb. El año pasado estábamos en el Techino. Y teníamos casi 60 jóvenes, si no me equivoco, y teníamos 2 ciudades con 2 iglesias diferentes, Locarno y Lugano. Y teníamos que estar en las 2 ciudades. Nosotros dormíamos en Lugano. Dormíamos en una especie de, ¿cómo se llama? Un búnker. Sí, ¿saben? Estos cosos contra las bombas que se va abajo en el subterráneo. Estábamos todos ahí juntos. Y entonces, el primer día que llegamos, Rickson, el director de Misión Caleb, nos anuncia la buena noticia. Nos dice, hemos intentado todo, hasta lo imposible, pero ninguna de las 2 ciudades nos autoriza hacer manifestaciones públicas en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Si hay 2 o 3 personas que están en un lugar parados, diciendo te doy un abrazo gratis, o diciendo ¿cómo estás? O hablando o manifestando alguna cosa, la policía puede venir, agarrarte y multarte o llevarte preso. Es una manifestación pública y necesitas una autorización especial. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué hacemos? Ya teníamos 60 jóvenes con nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? Le íbamos a decir, chicos, vuélvanse a su casa, todo lo que preparamos no sirve de nada, vayan. Rickson, que es un poco más loco que yo, me dijo, Leo, Dios va a hacer lo imposible. Yo le dije, Rickson, ¿qué imposible va a haber acá si ya está? La autorización nos la negaron, ya se terminó. Y me dice, sí, pero podemos hacer como hicimos en Ginebra. En lugar de ir a la calle, en un lugar público, podemos ver a ver con de los locales y ponernos en la parte privada. Ok, vamos por eso. Y fue lo que hicimos. Teníamos grupos de chicos que estaban en estos lugares privados, teníamos grupos de chicos que caminaban por la calle y que iban distribuyendo, que iban invitando, que daban libros. Y luego al final teníamos otro grupo que iba desplazándose en diferentes lugares. Si la policía venía, el grupo se iba. Al final de la primera semana, al comienzo de la segunda semana, cuando íbamos a empezar las actividades de la noche, toda esa gente que habíamos invitado, yo había quedado solo como responsable y uno de los jóvenes me llama por teléfono. No era buena señal. Y me dice, Leo, estamos en la iglesia. Y eran las 11 de la mañana. Y digo, ¿qué pasó? ¿No tendrían que estar en la calle? Y me dice, Leo, la policía vino a vernos. Y yo digo, ¿y qué pasó? ¿Le explicaron que
Sí, pero nos dijo que si nos volvían a ver nos llevaban preso. Y entre los jóvenes, entre el grupo que estaban ahí, había jóvenes de 14, 15, 16 años. Yo me volví loco, porque eso hasta incluso es ilegal de la parte de la policía. Ellos no pueden venir a decirle a un joven que lo van a llevar preso. Pero el policía estaba un poquito perturbado, pobre. Yo la verdad que estaba un poco desesperado, no sabía qué hacer. Era lo imposible, era la sequía como en la historia de los agricultores. Decía, Señor, ¿qué hacemos ahora? No nos querían ver en ninguna parte los policías, o en todo caso este grupo de policías. Llegamos a la noche a este refugio y les estoy hablando de 60 jóvenes, ¿eh? Yo estaba solo y los 60 jóvenes me dieron un cachetazo espiritual. Literalmente, me hicieron ¡paf! Me dicen, Leo, vamos arriba al parque y vamos a orar. Yo dije, qué ingenuidad. Sed como niños, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué puede cambiar que nos pongamos a orar ahora? Ya nos refusaron nos rechazaron las autorizaciones, no nos dieron los permisos. No va a cambiar en nada, chicos. Pero no dije nada. Por lo menos no dije nada. A pesar que fui hombre de poca fe, no dije nada. Salimos afuera, y ustedes saben cómo es, ¿eh? Cuando hay una reunión de oración y el pastor ahí, siempre le dicen, pastor, ¿puede orar usted? ¿Eh? Sí, pero ¿por qué tengo que orar yo? Si hay un montón de... ¿Somos todos cristianos, sí o no? ¿Eh? Y entonces estábamos todos juntos y yo dije, bueno, seguro que me van a pedir de orar. 60, imagínense 60 jóvenes ahí en la plaza de Liliñón. Todos se dan la mano. Yo no he hecho nada, chicos, les prometo que no hice nada. Todos de rodillas. Me pongo de rodillas con ellos. No pronuncio una sola oración. Habremos pasado unos 50 minutos orando. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Ahora se los cuento y tengo escalofrío. Esos jóvenes de 16, 17, 18 años, sabiendo lo que el mundo a veces propone y que la locura que puede ser vivir una cosa así, esos jóvenes de fe orando, pidiendo a Dios que haga un milagro. Como David y Goliat. Y ahí los jóvenes orando, terminamos de orar para confesar mi parte femenina, con ojos de lágrimas llorando yo, emocionado por lo que estábamos viviendo. Desesperados, no teníamos autorizaciones, pedimos al Espíritu Santo, pedimos a Dios que haga su milagro. Yo sé que me van a decir, mentira, Leo, no es verdad. El día siguiente había un hermano que tenía un tío, que tenía un primo, que conocía a la esposa, que tenía una prima de una hermana que era la vecina del alcalde. El martes de la segunda semana estábamos en la calle con autorización del prefecto para hacer todas las actividades que quisiéramos. Chicos, yo les digo que habíamos intentado todo. Todo habíamos intentado. Yo tenía unas solas ganas de ver a ese policía que le había puesto las manotas, las esposas al joven, decirle, a ver, vení, mirá lo que tengo acá. Bien cristianito el pastor, ¿eh? Pero eso era lo que tenía ganas. ¿Pero por qué? Yo no podía hacer nada para cambiar la voluntad de Dios. Yo no sé si es Dios, si es el prefecto, cómo funciona. Lo que yo sé es que esa noche los jóvenes me dijeron, vamos todos de rodillas y Dios hará. El milagro sucedió, la lluvia cayó. ¿Saben que hoy por hoy en el Techino fueron las 2 ciudades que más resultados hemos tenido de las 6 Misión Caleb que hemos hecho? Hay 10 personas que están estudiando la Biblia que fueron contactadas a Misión Caleb. Cuando yo veo esto, amigos, digo, cuando nosotros estamos unidos en un mismo espíritu, con un mismo pensamiento, el Espíritu de Dios está listo a hacer milagros para cada uno de nosotros, para nuestras iglesias y para nuestras familias. Mi deseo más profundo es que nosotros podamos hacer nuestra parte y preparar el terreno.